Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar las técnicas de conteo. Estas técnicas de conteo nos ayudan para poder encontrar los espacios muestrales. Nosotros recordamos que esos espacios muestrales son como las opciones que tenemos. Entonces, ¿qué nos da como resultado? Si yo, por ejemplo, quiero ir, tengo una bolsa, por ejemplo, una bolsita. Dentro de la bolsa voy a escoger unos números y los voy a colocar ahí en la bolsa, ¿sí? Y quiero saber cuáles son las posibilidades de formar un número de dos cifras con esos números que yo coloqué. Entonces, lo que yo obtenga como resultado, eso es lo que nosotros llamamos un espacio muestral. Esos espacios muestrales pueden en ocasiones ser grandes, muy grandes, por ejemplo, miles de opciones diferentes que se van a poder realizar. O por el contrario, pueden ser no tantas, pocas, unas 6 opciones, o eso también depende pues del ejercicio, ¿cierto? Bueno, entonces las técnicas de conteo nos sirven para, es un análisis combinatorio donde las técnicas de conteo se aplican para determinar el número de posibles agrupaciones de los elementos de uno o de varios conjuntos, bajo las condiciones determinadas de orden y de repetición. Entonces resulta que en algunas pueden tener, o el ejercicio nos puede mencionar, que se tiene un orden que no se puede repetir el elemento. Entonces eso también depende. Entonces depende del orden y de la repetición. Cuando los conjuntos considerados tienen una cantidad muy grande de elementos, estas técnicas permiten evitar cálculos pues que son muy, digamos, se tarda uno en hacer multiplicaciones y de pronto a veces se cometen errores. Entonces, al desarrollar estas formas de encontrar los espacios muestrales, pues se tienen unas técnicas. Esas técnicas que nosotros tenemos puede ser por el principio de multiplicación, por la permutación o por la combinación. En estos momentos, pues ya cada uno tiene o les han explicado en años anteriores una partecita de esas permutaciones o combinaciones o principios de multiplicación, pero pues cada vez la idea es que el ejercicio se vuelva un poco más complejo y vayan necesitando pues una fórmula que sea más consistente y poder como recordarla y entender esa formulita, ¿cierto? Esas técnicas de conteo me sirven para encontrar los espacios muestrales, ¿listo? Entonces escribamos como subtítulo principio de la multiplicación. Entonces tengo por acá principio de la multiplicación. Yo tengo un ejemplo, ahorita lo vamos a revisar. Voy a tenerlo por acá oculto mientras tanto. Antes de colocar el ejemplo, vamos a colocar cómo definimos ese principio de la multiplicación. Entonces, esta es una técnica de conteo. Entonces, vamos escribiendo todos, por favor. Es una técnica de conteo que se aplica en situaciones en las cuales es importante el orden y puede existir la repetición. Y puede existir la repetición. Listo. Entonces acá tenemos en este caso el principio de la multiplicación. Entonces, fíjense que nos están diciendo que se puede repetir, acá me quedó mal escrito, el orden. Listo. Se puede, o sea, bueno, sí se puede repetir, dice que existe la repetición, o sea, sí se puede repetir el elemento. Pensemos en qué momento se puedan repetir los elementos. Entonces, yo quiero hacer, por ejemplo, una rifa. Si yo voy a hacer una rifa, pues lo más probable es que si yo tengo los números del 0 hasta el 9, pues se van a poder repetir los elementos. Eso también depende. Si yo quiero que se repitan los elementos, porque si el ejercicio dice
voy a hacer una rifa, pero no se pueden repetir los elementos. Entonces, bueno, los números no se van a poder repetir. Entonces, existe una condición. Entonces, acá nos están diciendo que sí se puede repetir el elemento. Puede ser que me salga el número 22, puede ser que me salga el número 11, 66. Entonces, sí se va a poder repetir el elemento. Ahora, me están diciendo que también, o que es importante el orden. Entonces, es importante el orden. Entonces, ¿sí importa el orden o no importa el orden? Esa sería otra condición, ¿cierto? Voy a indicarles, antes de pasar a desarrollar el ejercicio, entonces vamos a realizar un esquema. Lo tengo por acá, espérenme un momentico. Este esquema nos va a ayudar un poco más como a entender la forma de poder desarrollar el ejercicio. Tiene permutaciones, combinaciones y variaciones, ¿cierto? Entonces, cuando yo tenga un ejercicio, lo primero que yo debo hacer es mirar. Entonces, permítanme, acá les voy señalando. Lo primero que yo debo hacer es mirar si se puede repetir el elemento. Hay 3 formas de proceder. Sí se puede repetir el elemento, entonces me voy para la variación, pero no se puede repetir el elemento, entonces hay otras 2 condiciones. Miremos la primera, se puede repetir el elemento, entonces sería una variación. Esa variación es muy parecida a la técnica de conteo, o sea, se puede proceder como si fuera una técnica de conteo. Entonces, la variación es donde yo tengo una cantidad de elementos variados en donde voy a sacar o a elegir de unos elementos, voy a elegir algunos, ¿cierto? Entonces, o tengo que formar, por ejemplo, si yo tengo una cantidad, o bueno, quiero más bien es saber de cuántas formas se pueden, de cuántas formas diferentes se pueden formar 4 cifras con los números del 0 al 9. Entonces, aquí en este caso yo digo, listo, yo tengo cuántas cantidades de números tengo. Tengo 10 números, porque son desde el 0 hasta el 9. Son 10 números. ¿Y cuántas cifras yo necesito? Necesito que queden formadas de 4 cifras. Entonces, acá sería 10 elevado a la 4. Y me doy cuenta que R es menor que N, o sea, 4 es menor o igual que N. ¿Listo? Esa sería como la condición para poder hacer un ejercicio donde me indiquen que sí se puede repetir el elemento. Entonces me voy para la variación. Pero por lo contrario, yo de pronto digo, no, en el ejercicio no se puede repetir el elemento. ¿Por qué? Porque ya lo mencionamos. Dijimos, bueno, no se puede repetir el elemento porque yo voy a hacer tengo en una bolsita 5 papelitos del 1 al 5, pero yo voy a hacer una rifa y yo no voy a poder repetir el elemento. Solamente el número que sale, ya saco el papelito. ¿Quién le tocó de primeras? ¿A quién de segundas? ¿A quién de terceras? ¿A quién de cuartas? ¿A quién de quintas? Entonces no se está pudiendo repetir el elemento. Pero si no se puede repetir el elemento, yo tengo que mirar si me interesa el orden. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo saque el número 43 que el número 34. Esos 2 números depende, porque si no se puede, que si me interesa el orden, entonces ahí me interesa el orden. Lo que les digo, no se puede, así sean los mismos números, no es lo mismo 23 que 32. Entonces, ahí sí me está interesando el orden. No es lo mismo que de un grupo de personas, si yo tengo, por ejemplo, 5 personas y yo quiero escoger presidente, vicepresidente y secretario. No es lo mismo que el presidente sea el mismo vicepresidente o el secretario. Entonces, ahí yo tengo que decir que sí me interesa el orden. El que es presidente quedó de presidente. No puede hacer el papel de presidente y vicepresidente. No puede hacer el papel de presidente y secretario. Entonces, sí me está interesando el orden. En una carrera de atletismo, yo tengo 20 personas que van a participar, pero solamente ganan las 3 primeras. Quien llegó de primeras, quien llegó de segundas y quien llegó de terceras. No es lo mismo que el primero también quede de segundas, o sea, no puede ser. Entonces, ahí me está interesando el orden. Listo. Sí me está interesando el orden. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una permutación. Pero resulta que estas permutaciones pueden ser de 2 formas diferentes. Cuando yo tengo 5 personas y de esas 5 personas tengo 5 bancas y quiero que esas 5 personas se sienten en las bancas, en las 5 bancas que tengo en fila. Yo las puedo sentar de diferentes formas.
ahí me está interesando el orden, porque no una persona se puede, o sea, la persona que se siente acá en la primera banca ya no se va a poder sentar en la última. Entonces sí me está interesando el orden, pero de las 5 personas se van a sentar en 5 bancas. Entonces es la misma cantidad de elementos. Por lo tanto, yo voy a utilizar la fórmula de n factorial. Este n factorial lo vamos a trabajar, pues ahorita lo revisamos, o bueno, en el momento pertinente cuando vayamos a ver permutaciones, vamos a mirar qué significa este factorial. Este factorial es realizar una sucesión de multiplicaciones. Por ejemplo, si yo tengo 3 factorial, es realizar la multiplicación hasta llegar al número 1. Significa que es como tener 3 por 1, 3 por 2 y por 1. Si yo tengo 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso significa el factorial, ¿listo? Pero lo vamos a ver en el momento correspondiente. Ahora, si por el contrario yo tengo a 5 personas, pero yo solamente voy a necesitar a 3. ¿Por qué? Porque tengo 5 personas de las cuales en una junta se va a sacar presidente, vicepresidente y secretario. Entonces, de las 5 personas, yo solamente necesito a 3. O por el contrario, en otro ejemplo, yo digo, se va a ofrecer una vacante, pero de las 8 personas que están, solamente voy a necesitar a 2, porque van a hacer el trabajo, o sea, en el trabajo solamente se piden a 2 personas. De las 8 que se presentaron, solamente se van a hacer la selección a 2. Se van a seleccionar 2. Entonces, ahí es donde yo voy a utilizar esta permutación. N factorial dividido en n menos r factorial. Eso es lo que podemos utilizar en las permutaciones. ¿Listo? Entonces, fíjense que vamos viendo diferentes casos. En probabilidad o en las técnicas de conteo hay muchos ejercicios en donde se trabajan de forma diferente, pero el mismo ejercicio nos va diciendo si se puede repetir el elemento, no nos interesa el orden y dependiendo y demás. ¿Listo? Bueno, entonces vamos en que sí nos interesaba el orden, pero ahora resulta que puede ser que el ejercicio nos diga no interesa el orden. No se pueden repetir los elementos no se pueden repetir porque vamos aquí en no, pero no nos interesa el orden, o sea, no importa el orden, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? Una combinación. Esa combinación sería n combinado r, que es igual a n factorial, a n r, que es la combinación, y la fórmula sería n factorial dividido entre n menos r factorial. ¿Cuándo se utiliza esta fórmula? Cuando no se puede repetir el elemento, pero no importa el orden. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces continuemos con la parte del principio de la multiplicación. Entonces, dijimos que para el principio de la multiplicación, que es una técnica de conteo, se aplica en situaciones en las cuales es importante el orden. Es importante el orden, pero también existe la repetición, o sea, sí se puede repetir el elemento. Miremos acá en este caso. El ejemplo que tenemos, primer ejemplo, nos está indicando, voy a colocar acá, permítame un momentico, escribimos ejemplo. Entonces acá escribamos ejemplo. 2 puntos. Listo. Profe. Listo, entonces el ejemplo que tenemos es, primero, ¿de cuántas formas se puede vestir una persona que tiene 2 pantalones y 3 camisas? Acá en este caso es en el principio de la multiplicación o cuando sea necesario, miremos si hay un diagrama de árbol que nos ayude para poder identificar cuáles serían las opciones. ¿Listo? Cuando yo estoy hablando del principio de la multiplicación, entonces tengo que tener en cuenta los eventos. Los eventos significan que yo voy a mirar, por ejemplo, acá en este caso, ¿de qué me están hablando? Entonces, el evento A es la condición de que sea una cantidad de pantalones, o sea, el evento A es los pantalones, ¿sí? Están hablando de 2 situaciones, los pantalones y las camisas. Entonces, cuando yo hablo de los pantalones, es
¿Por qué? Porque tengo dos cantidades de pantalones. Los pantalones pueden ser de color azul o rojo, café y verde, azul y café, etcétera. Acá solamente nos están diciendo hay dos pantalones. Esos dos pantalones pueden ser P1 y P2, pantalón 1, pantalón 2, porque no nos están diciendo los colores. Cuando yo menciono también que tengo camisas, ese sería otro evento. El evento se coloca con letras mayúsculas y puede colocarse dentro de comillas. El evento B significa que es la cantidad de camisas. Yo necesito tener dos eventos. Esos dos eventos me están diciendo que uno es la cantidad de pantalones y el otro que es la cantidad de camisas. Pero lo mismo, las camisas nosotros no sabemos acá en este momento cuáles o qué colores son las camisas. Entonces yo puedo tener camisa 1, camisa 2 o camisa 3. Esas cantidades de camisas, ¿sí? Tenemos acá entonces por otro lado, listo, yo tengo que entrar a revisar si la cantidad de pantalones, me están diciendo de cuántas formas se puede vestir una persona. Entonces tengo que mirar, ¿yo puedo vestirme con pantalón o con camisa? ¿O puedo vestirme con pantalón y camisa? Entonces, la situación es, yo puedo utilizar una cosa o la otra, o tengo que utilizar las dos. Tengo que utilizar un pantalón y una camisa. Entonces, voy a colocar acá, cada vez que nosotros vayamos a trabajar el principio de la multiplicación, vamos a mirar si los eventos, voy a colocar la letra I mayúscula o I acá en donde tenemos el principio de la multiplicación, para que nosotros identifiquemos. Tengo un evento y el otro, ¿listo? O sea, yo puedo vestirme con pantalones y con camisas, ¿cierto? De formas diferentes, pero tengo que utilizar las dos opciones. No es posible, o sea, en el principio, por ejemplo, de adición, nosotros podemos utilizar una cosa o podemos utilizar la otra. Pero para el principio de la multiplicación, necesitamos saber que se utiliza sí o sí el pantalón y la camisa. Entonces, aquí en este caso, voy a hacer un diagrama de árbol. Primero, ayúdense siempre del diagrama de árbol. Voy a seleccionarlo con rojito. Este es el diagrama de árbol. Acá tengo las formas o el evento, el espacio muestral. Esta es una E de espacio muestral. El espacio muestral va a salir ¿de dónde? De colocar. Primero, yo voy a combinar el pantalón 1 y el pantalón 2. O sea, tengo dos opciones de pantalones. Ustedes también pueden iniciar con las camisas. O sea, eso sí no importa el orden. O sea, que yo empiece con camisas o con pantalones no importaría. Entonces, acá empiezo. Pantalón 1. Ese pantalón 1, ¿con qué opciones de camisa las voy a combinar? Pues tengo la opción de camisa 1 o la opción de camisa 2 o la opción de camisa 3 para el pantalón 1. Pero si yo me puse el pantalón 2, yo tengo la opción de colocarme la camisa 1 o la camisa 2 o la camisa 3. Eso significa, ¿cuántas opciones voy a tener? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 opciones de colocarme digamos que esa ropa, ¿cierto? Entonces, el espacio muestral es lo que nosotros vamos a encontrar con cada uno de las técnicas de conteo, espacio muestral. El espacio muestral, en este caso, me está diciendo dos opciones de pantalones, acá le pongo la P, son dos pantalones por, o sea, ¿qué significa? Que yo voy a multiplicar. Cuando yo veo que se va a utilizar una cosa y la otra, o sea, se va a tomar un evento y el otro evento, voy a multiplicar las opciones de los pantalones por las opciones de las camisas. Eso significa que es 2 por 3 y me da 6. Fíjense que acá en el diagrama de árbol que nosotros hicimos, también hay 6 formas, que son exactamente las mismas. Pero de ese espacio muestral, cuando el valor es pequeño, yo voy a colocar cuáles serían las opciones. Entonces, acá en este caso, yo voy a decir, me puedo poner el pantalón 1 con la camisa 1. Aquí está. O me puedo poner el pantalón 1 con la camisa número 2. Y puse puntos suspensivos porque pueden ser 6 opciones diferentes. Pantalón 1, camisa 1, pantalón 1, camisa 2, pantalón 1, camisa 3. O pantalón
2, camisa 1, pantalón 2, camisa 2, pantalón 2, camisa 3. Son 6 opciones. Entonces, las personas la persona se puede vestir de 6 formas diferentes con los pantalones y las camisas. Entonces, no olviden que para que sea o se utilice el principio de multiplicación es porque los dos eventos se van a utilizar. O sea, se van a tener que tomar los dos eventos. Y cuando eso suceda, el principio de multiplicación es multiplicar las opciones. La primera opción por la segunda opción, ¿cierto? O sea, los dos eventos. Bueno, entonces